Saludos a todos, seguimos con esta historia maravillosa llamada Hunter x Hunter, capítulo 376. Recuerden que tenemos una lista de reproducción para ver la historia después del anime. ¡Disfrútenlo! De momento el príncipe Hackenburg solicita ver a su padre el rey de Kakin, pero la seguridad del rey se lo niega y le sugieren que espere hasta el próximo banquete. Aún así el príncipe menciona que regresará día tras día hasta poder hablar con su padre. Por otra parte, el príncipe Benjamin y Camila se encuentran ante el juez, dando sus declaraciones y defensas del caso. La defensa de Camila indica que solo ella estaba defendiéndose de los guardias de Benjamin y por ello tuvo que disparar. La defensa menciona que es vital que procedan a Benjamin por haber dado la orden para que ataquen a Camila. Objeción. Fue un claro exceso de la príncipe haber disparado una decena de veces al mismo príncipe Benjamín, quien estaba desarmado y no estaba resistiéndose. Además, de ninguna manera estamos encubriendo esto. Su señoría, también solicitamos una investigación al cuartel de la segunda príncipe Tubepa. Luego de las declaraciones, el juez opta por investigar las habitaciones de los príncipes hasta poder encontrar al guardia del príncipe desaparecido. La corte se suspende. Ha salido en libertad. No importa. El búho de Mus me permite observar cada uno de sus movimientos. No importa dónde se encuentre o qué esté haciendo. Nada se me escapa. Han matado a 3 más. Solo queda uno adentro. Cierren el acceso a la sala principal. ¡Nadie se mueva! Bill, cierra la puerta del dormitorio y no abras hasta que yo vaya para allá. El asesino atacó de nuevo. Atacó a Wuhan. Apenas entró al baño. Así que puede observar y controlar desde lejos. ¿Será acaso un manipulador? Por favor, permanezca aquí. Obviamente el asesino tiene como objetivo personas que no saben Nen. Está a salvo mientras se quede a mi lado. Fue totalmente drenado apenas 10 segundos después de que lo escuchamos gritar. Al ser agarrado por sorpresa, probablemente no pudo combatirlo al no tener conocimiento del Nen. El usuario probablemente deshizo su Nen. Lo que me preocupa ahora es la explicación que tenemos que dar en la sala. Bajo estas circunstancias no me sorprendería que haya gente que piensa que todo esto es nuestro plan, ya que cada incidente hasta ahora nos ha beneficiado, en especial porque Wuhan y yo tuvimos un altercado el día de ayer. Ya no queda duda. Informar y enseñar sobre el Nen solo era una excusa para embarcarnos. Por favor, esperen. Les decimos la verdad sobre el Nen. No estamos conspirando en su contra. ¿Planea reducirnos uno por uno en tanto las lecciones sigan? ¿O pretender que no tuviste nada que ver si se cancelan? Llamemos al ejército de la Guardia Real. Es obvio que no estará de acuerdo el juez esta vez. Ciertamente su versión suena más lógica. Encima tiene más evidencia circunstancial. Incluso si se les protege con privilegios reales, en el peor de los casos, todos nosotros seremos arrestados junto a la príncipe y la reina. No puedo permitirles que contacten al ejército. Tengo que convencerlos de continuar con las lecciones, no importa cómo. Disculpen, ¿puedo dar mi opinión? En primer lugar, ¿no creen que fue muy despreocupado al ir al baño en territorio enemigo? El primer incidente con Barigen claramente fue una emboscada, pero esta vez fue una negligencia suya. La lección dura a lo más 2 o 3 horas. No deberíamos permanecer alertas durante este tiempo, ya saben, como guardias de seguridad que somos. Ya estamos divididos en 3 grupos. Entonces, si cada uno estuviera alerta de su grupo y se movieran juntos en este tipo de ataques, no nos afectaría, ¿no creen? Te he escuchado y entiendo tu punto, pero con el más sincero respeto, no confiamos en ustedes, miembro de la Asociación de Cazadores. Corre el rumor que ustedes planean usar esta guerra de sucesión para adentrarse en los círculos más internos del reino de Kakin. Como dice el dicho, cuando el río suena, piedras lleva. Ya veo. ¿Quieres decir que la guerra de sucesión no solamente es una batalla entre los príncipes, sino que también competencia entre los empleados para ocupar el alto rango? ¿Qué enunciado tan más tonto? Nosotros los cazadores no tenemos ningún interés en eso.
Damos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, y una vez que terminamos pasamos al siguiente. ¿Acaso obtener información sobre las defensas de los otros príncipes no es una tarea muy importante? Igual son las órdenes de mi reina. Todo lo que dices te hace sonar como un idiota y arrogante. Ninguno de nosotros, humildes y leales sirvientes de las reinas y príncipes, estamos armando un alboroto para no cumplir con nuestros trabajos. Si quieren renunciar entonces, adelante. Simple, ¿no? Pero no arrastren al resto de nosotros. Si van a llamar al ejército, llámenlo solo para que recojan el cadáver. Si están pensando en solicitar el proceso de la reina Oito y sus guardias, yo haré lo mismo con ustedes. Si las lecciones terminan ahora, entonces habremos fallado en nuestras misiones. El asesino habrá logrado escapar y perderemos la oportunidad de hacer algo útil. Mientras haya alguien que desee continuar, me gustaría proseguir como hemos venido haciendo, pero lo dejo en sus manos. Pelerain, ¿puedes acompañarme un segundo? ¿Estás seguro? No importa, ya sospechan de nosotros de todas formas. Debido a tu intervención, podemos seguir con las lecciones. Te lo agradezco. No necesitas agradecerme. Después de todo, necesito tu ayuda en algo. ¿Puedes prestarme a Bill por unos 10 minutos? Hasta el momento han pasado 3 días, y solo uno de los príncipes ha caído. Fuera de ellos, los únicos guardaespaldas del príncipe Wobble son Bill y Kurapika, pero también han hecho alianzas con el tercer príncipe Zenlei a cambio de información sobre el Nen. Otro detalle importante es la presencia del asesino que ataca entre las sombras, con sus serpientes que te extraen la vida hasta dejarte seco. Otro detalle muy importante es que Kurapika aún no sabe que la araña está en el barco, cazando a Hisoka. La pregunta sería, ¿acaso lo cazarán a él también, después de Hisoka? Ya veo, vale la pena intentarlo. Puede que sea una vía de un solo sentido, pero creo que así podré reportarme con la habitación 1013. De todas formas, sería muy sospechoso que se quede frente a la habitación, ¿verdad? Como si estuviera hablando solo. Y al fingir que estás hablando con Bill, en realidad estarías comunicándote con el interior. Que Hanzo haya podido regresar fue una circunstancia especial. No sé si yo pueda hacerlo. ¿Acaso no está la bestia del príncipe Marayame en la habitación vacía? Eso es lo que he escuchado. Trataré de entrar en contacto con esta si es absolutamente necesaria. Pero por ahora, la prioridad es esta dimensión. Trataré de ganar tiempo para salvar a todos los príncipes que pueda. Con ese propósito, las lecciones deben de continuar. Por eso me quedaré aquí. 10 minutos, ¿no? Gracias. En el próximo capítulo, una nueva habilidad. Kachin, yo te salvaré. Habilidades peligrosas. El despertar de la bestia.